¿Qué pasaría si el magnate tecnológico más rico del mundo apenas pudiera ver a su propio hijo y una madre soltera tuviera que mostrarle cómo ver realmente? Liam Carter apretó la cara contra la ventanilla tintada del Mercedes al entrar en la Academia Riverside. La exclusiva escuela privada se extendía sobre jardines impecables como un pequeño campus universitario. Sus edificios de ladrillo y setos perfectamente recortados proclamaban dinero y prestigio. Para la mayoría sería el paraíso. Para Liam era una hermosa prisión. A la misma hora, joven amo, dijo Marcus, el chofer de la familia, en voz baja. Llevaba 3 años llevando a Liam a la escuela y había aprendido a interpretar sus estados de ánimo. Hoy, como casi todos los días, Liam tenía los hombros tensos y las manos aferradas a los reposabrazos de su silla de ruedas. «Gracias, Marcus», logró decir Liam, con la voz apenas por encima de un susurro. Las dificultades del habla propias, de su parálisis cerebral, le hacían sentir cohibido al hablar con cualquiera, incluso con Marcus, quien jamás se había mostrado impaciente con su habla más lenta. El elevador de sillas de ruedas zumbaba al bajar a Liam al suelo. Ya sentía las miradas, algunas curiosas, otras compasivas, otras llenas de la crueldad despreocupada en la que los adolescentes parecían especializarse. Su silla de ruedas a medida, más valiosa que los coches de la mayoría, bien podría haber sido un letrero de neón que anunciaba su diferencia. Mientras Marcus se alejaba en coche, Liam se sentía completamente solo. El bullicio matutino de estudiantes lo rodeaba como el agua alrededor de una piedra, con conversaciones y risas que llenaban el aire. Pero nada de eso lo incluía. Había aprendido hacía mucho tiempo que el dinero de su padre podía comprarle la mejor educación, la atención médica más avanzada y toda la tecnología de asistencia imaginable. Pero no podía comprarle amigos. «Mira, es Robot Boy», dijo una voz a sus espaldas. A Liam se le encogió el estómago. Tyler Morrison, el mariscal de campo con la sonrisa de $1.000.000 y un alma de matón, se acercó con su séquito habitual. «¿Papá te compró alguna pieza nueva el fin de semana?» Liam intentó alejar su silla de ruedas, pero Tyler se interpuso bloqueándole el paso. «Vamos, no seas grosero, solo intentamos conversar». «Déjame en paz», tartamudeó Liam, odiando cómo su voz lo traicionaba cuando estaba nervioso. «Ah, sí que habla», rió Jake, el amigo de Tyler. «Pero también puede pitar y pitar, quizás transformarse en coche». El grupo estalló en carcajadas. Liam sintió que la vergüenza y la ira le ardían en el rostro. Quería decir algo hiriente, algo que los hiciera sentir tan pequeños como ellos lo hacían sentir a él. En cambio, se quedó allí, atrapado en su propio cuerpo, atrapado en su propio silencio. «Ya es suficiente». La voz era tranquila pero firme. Timmy Bennett, un chico del programa de becas, dio un paso al frente. No era corpulento como Tyler, no tenía el mismo estatus social ni ropa cara, pero tenía algo que a Tyler le faltaba: coraje genuino. «Ocúpate de tus propios asuntos, caso de caridad», se burló Tyler. «Esto es asunto mío», respondió Timmy, acercándose a la silla de ruedas de Liam. «Y tú eres un imbécil». Por un instante, los dos chicos se miraron fijamente. Tyler tenía la ventaja física, el poder social, el apoyo de sus amigos, pero Timmy tenía algo más fuerte: la superioridad moral. Y Tyler, a pesar de toda su fanfarronería, parecía reconocerlo. «Como sea», murmuró Tyler, dándose la vuelta. «Vamos, chicos, busquemos a alguien con quien valga la pena hablar». Mientras el grupo se dispersaba, Liam miró a Timmy con una mezcla de gratitud y vergüenza. «No tenías por qué hacerlo». «Sí, lo hice», dijo Timmy simplemente. «Esos tipos son idiotas. No dejes que te afecten». Era el tipo de amabilidad informal que Liam rara vez experimentaba. Pero antes de que pudiera responder adecuadamente, sonó
el timbre de la mañana, y el momento se perdió entre el ajetreo de los estudiantes que se dirigían a clase. A 50 kilómetros de distancia, en una torre de cristal que dominaba el horizonte de la ciudad, Robert Carter conquistaba el mundo. El magnate tecnológico de 52 años, de pie en su despacho, gesticulaba animadamente mientras hablaba por videoconferencia con una sala llena de ejecutivos. Su última adquisición, una prometedora startup de inteligencia artificial, añadiría $1.000 millones a la valoración de su imperio. La penetración de mercado en el sudeste asiático es exactamente la que proyectamos, decía, con la voz llena de confianza de quien ha transformado cada desafío en oportunidad. Tendremos la infraestructura lista para el tercer trimestre. Su asistente, Jennifer, llamó a la puerta y entró discretamente. Señor Carter, tengo las novedades de la Academia Riverside, los informes de progreso de Liam. Robert levantó una mano, aún concentrado en la pantalla. Déjalos en mi escritorio. Los revisaré más tarde. Jennifer dudó. Señor, la consejera escolar mencionó que le gustaría programar una reunión. Dijo que era algo urgente. Prográmalo para la semana que viene, dijo Robert distraídamente. Quizás la semana siguiente. Este acuerdo de Shanghái es urgente. Al irse Jennifer, Robert se vio reflejado en los ventanales. El exitoso hombre de negocios que lo miraba se parecía poco al joven padre que antes leía cuentos y construía fuertes de mantas. ¿Cuándo se había vuelto tan distante? ¿Cuándo el después se había convertido en su respuesta habitual? ¿Ante todo lo relacionado con su hijo? Pero el pensamiento fue fugaz. Su teléfono vibró con otro mensaje urgente de Tokio, y Robert Carter, maestro del universo digital, centró su atención en asuntos que creía más urgentes que las preocupaciones de un consejero de instituto. El turno de Emma Bennett en Mel's Diner debía terminar a las 3 p.m., pero la vida tenía otros planes. 2 camareros habían llamado para decir que estaban enfermos, y la hora punta del almuerzo se había extendido hasta bien entrada la tarde. Le dolían los pies. Su delantal estaba manchado de café y ketchup, y su bote de propinas estaba decepcionantemente vacío. Pero seguía sonriendo. Seguía adelante, porque eso es lo que hacen las madres solteras. ¡Listos los pedidos!, gritó Mel desde la cocina, deslizando 2 platos por el pasillo. Emma los agarró, calculando mentalmente cuántas horas más tendría que trabajar para cubrir los útiles escolares de Timmy. La beca cubría la matrícula, pero todo lo demás, libros, uniformes, excursiones, salía de su sueldo. Mientras, entregaba el pedido en la mesa 6. Miró por la ventana y vio algo que la hizo detenerse. Al otro lado de la calle, en el pequeño parque que se extendía entre el restaurante y la Academia Riverside, un niño en silla de ruedas estaba sentado solo en el sendero. Incluso desde la distancia, pudo ver cómo se encorvaba, cómo parecía intentar hacerse invisible. Emma reconoció la postura. Era la misma que Timmy había adoptado al empezar en la Academia Riverside, abrumado por la riqueza y los privilegios que lo rodeaban. Pero este chico parecía aún más aislado, más perdido. «Emma». La voz de Mel interrumpió sus pensamientos. La mesa 3 necesita más café. Se obligó a apartarse de la ventana, pero durante el resto de su turno se encontró buscando al chico. Cada vez que lo veía, siempre solo, siempre apartado de los demás estudiantes, su corazón se encogía un poco más. Emma Bennett había pasado toda su vida adulta luchando por su hijo, trabajando en múltiples empleos, sacrificando sus propios sueños para que él pudiera tener oportunidades que ella nunca tuvo. Entendía lo que significaba ser diferente, sentirse fuera de lugar, y no podía quitarse de la cabeza la sensación de que este chico, quien quiera que fuera, también necesitaba a alguien que luchara por él. El video comenzó a difundirse por las redes sociales de la Academia Riverside a las 14:47 de un jueves.
Alguien había grabado el último encuentro de Tyler Morrison con Liam Carter, y las imágenes eran devastadoras. Los intentos de Liam de sortear el pie deliberadamente colocado de Tyler, la risa burlona, la cruel imitación de sus patrones de habla. Todo estaba allí, capturado en alta definición y compartido con crueldad despreocupada. Para cuando Liam llegó a casa, el video había sido visto más de 1000 veces. Los estudiantes lo compartían, añadían sus propios comentarios y convertían su humillación en entretenimiento. Estaba sentado en su habitación, mirando su teléfono, viendo su peor momento una y otra vez. La casa a su alrededor estaba en silencio. Su padre estaba en Hong Kong esa semana, cerrando otro trato. El personal se movía por la mansión como fantasmas, manteniendo la fachada perfecta de un hogar que nunca lo había sido. Liam tenía todo lo que el dinero podía comprar. Una habitación totalmente accesible con la última tecnología. Un gimnasio privado con aparatos diseñados para sus necesidades específicas. Una biblioteca llena de libros que nunca había leído. Porque ¿de qué servía la ficción de escape si no podías escapar de tu propia vida? Se miró en la ventana oscura. El chico que lo miraba era delgado, pálido, con ese corte de pelo caro que no ocultaba que prefería ser invisible. Sus piernas, inservibles desde que nació, estaban cubiertas por unos vaqueros de diseño que costaban más que el alquiler de la mayoría. Sus manos, que funcionaban a la perfección, pero aún se sentían torpes cuando estaba nervioso, temblaban al dejar el teléfono. ¿Qué sentido tiene? Susurró a la habitación vacía. ¿Qué sentido tiene todo esto? La pregunta flotaba en el aire como un peso. Liam ya la había hecho antes, normalmente tarde por la noche, cuando la casa estaba en silencio y la soledad la abrumaba. Pero esta noche se sentía diferente. Esta noche se sentía como una decisión pendiente. Emma estaba a 3 cuadras cuando lo vio. Había terminado su turno en el restaurante y caminaba para recoger a Timmy de su trabajo extraescolar en el centro comunitario cuando vio a la multitud reunida cerca de la entrada principal de la escuela. Algo en la energía del grupo, la forma en que se apiñaban, las risas con un toque de crueldad, la hizo acelerar el paso. Al acercarse, pudo ver lo que estaba sucediendo. 5 estudiantes de la Academia Riverside habían rodeado a un niño en silla de ruedas. No lo tocaban. No hacían nada que técnicamente se considerara agresión. Pero Emma había trabajado en restaurantes el tiempo suficiente como para reconocer a los depredadores cuando los veía. Estos chicos se alimentaban de la incomodidad del niño, volviéndose más audaces a cada momento. «Vamos, Wills», decía uno de ellos. «Muéstranos lo rápido que va esa cosa. Apuesto a que mi papá pagó más por su carrito de golf». El chico, en silla de ruedas, Liam se dio cuenta, el mismo chico al que había estado observando desde la ventana del restaurante, permanecía completamente inmóvil. Tenía las manos apretadas sobre el regazo, la cabeza gacha, y Emma pudo ver el ligero temblor en sus hombros que denotaba una emoción apenas contenida. «Tal vez esté roto», sugirió otro estudiante, y el grupo estalló en risas. Fue entonces cuando Emma se mudó. No pensaba en que estos chicos provenían de familias con más dinero del que vería en 10 vidas. No consideraba las posibles consecuencias de confrontar a estudiantes de una de las escuelas más prestigiosas del estado. Pensaba en su hijo, en todos los niños que alguna vez se habían sentido pequeños, en el chico sentado en esa silla de ruedas que parecía ahogarse en su propio silencio. «Oye», gritó con la autoridad de quien lleva años lidiando con clientes difíciles y adolescentes revoltosos. «¿Qué pasa?» El grupo se giró para mirarla y Emma pudo ver el momento en que la evaluaron. Uniforme descolorido, ojos cansados, claramente de clase trabajadora. Para ellos, ella no era nadie. Ese fue su primer error. «Nada que le incumba, señora», dijo el cabecilla. Era alto,
Probablemente el típico mariscal de campo, con la arrogancia despreocupada que da el no afrontar nunca consecuencias reales. La verdad es que me preocupa mucho, respondió Emma acercándose. Miren, los he estado observando estas últimas semanas y he notado algo interesante. Ahora tenía toda su atención. Incluso Liam levantó la vista, con los ojos abiertos por la sorpresa. Tú, señaló al mariscal de campo, siempre estás rodeado de gente, siempre eres el centro de atención. La gente se ríe de tus chistes, coincide con tus opiniones, compite por tu aprobación. Debe ser agradable. El pecho del chico se hinchó ligeramente. Sí, bueno, eso es porque tienes miedo, lo interrumpió Emma. Tienes tanto miedo de estar solo, de ser diferente, de ser vulnerable, que tienes que asegurarte de que siempre haya alguien más abajo en la jerarquía, alguien a quien molestar para sentirte mejor contigo mismo. El grupo se movió incómodo. Algunos ya buscaban una salida. ¿Y sabes qué es lo más triste?, continuó Emma, con la voz cada vez más baja, más intensa. Este chico, señaló a Liam, tiene más coraje en su dedo meñique que tú en todo el cuerpo. Viene a la escuela todos los días sabiendo que se va a enfrentar a esta basura. Y lo hace de todos modos. Podría haber estudiado en casa, podría haberse escondido, pero sigue apareciendo. Eso no es debilidad, es fortaleza. Miró directamente a Liam y su voz se suavizó. ¿Y sabes qué más? Recordará este momento toda su vida. Pero no por lo que le hicieron, idiotas. Lo recordará porque fue el día en que aprendió que hay gente en este mundo que defiende lo correcto, incluso cuando no le conviene. El silencio se prolongó un buen rato. Entonces, en voz baja, uno de los chicos de atrás dijo, «Vamos, chicos, vámonos». El grupo empezó a dispersarse, pero Emma no había terminado. «¡Oye, mariscal!», gritó. El chico se giró con el rostro enrojecido por la vergüenza y la ira. «La próxima vez que quieras meterte con alguien, pregúntate esto. ¿A qué le tienes tanto miedo que necesitas hacer sentir inferior a alguien?» Mientras el último de los matones se escabullía, Emma se giró hacia Liam. Él la miraba con una expresión que no pudo descifrar. Sorpresa, gratitud, tal vez incluso un poco de asombro. «¿Estás bien?», preguntó suavemente. Liam asintió y se aclaró la garganta. Gracias», dijo con una voz más fuerte de lo que ella esperaba. «No tenías por qué hacerlo». «Sí, lo hice», respondió Emma, haciendo eco inconscientemente de las palabras de su hijo semanas antes. Alguien tenía que hacerlo. Robert Carter estaba revisando las proyecciones trimestrales cuando sonó su teléfono. El identificador de llamadas mostraba el número de la Academia Riverside y casi lo envía al buzón de voz. Pero algo, quizás la culpa, quizás la intuición, lo impulsó a contestar. «Señor Carter, soy el director Davidson. Necesito hablar con usted sobre un incidente relacionado con Liam». A Robert se le encogió el estómago. «¿Qué clase de incidente? ¿Está herido?» «No, señor, no está herido, pero necesitamos hablar sobre algunos problemas actuales relacionados con el acoso escolar, y hoy hubo una situación que lo ha agravado todo. Acoso». La palabra golpeó a Robert como un puñetazo. «Enseguida voy». El viaje a la Academia Riverside fue la media hora más larga de la vida de Robert. No dejaba de pensar en los informes de progreso que quería leer, las reuniones con el consejero que había pospuesto, las conversaciones con su hijo que se habían pospuesto para las conferencias telefónicas y las reuniones de la junta. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? ¿Cómo se lo había perdido? La oficina del director Davidson era justo lo que se esperaría de una escuela que cobraba $50,000 al año de matrícula. Muebles de caoba, libros encuadernados en cuero, óleos de exalumnos distinguidos. Pero la mujer detrás del mostrador parecía cansada y su expresión era seria. «Señor Carter, gracias por venir tan rápido. Por favor, tome asiento». Robert se sentó,
con las manos fuertemente entrelazadas en el regazo. Dime qué pasó. Hoy hubo un incidente después de la escuela. Un grupo de estudiantes acosaba a Liam. Me temo que no era la primera vez, pero esta vez alguien intervino. Una mujer de la comunidad intervino y confrontó a los acosadores. ¿Una mujer? Sí, señor. Aún estamos intentando identificarla, pero varios estudiantes dijeron que vestía un uniforme de restaurante. Al parecer, dio un discurso muy interesante sobre la valentía y la defensa de lo justo. Robert sintió una mezcla de gratitud y vergüenza. Un desconocido había hecho lo que él, el padre de Liam, no había logrado: proteger a su hijo. Señor Carter, llevo semanas intentando contactarlo. Liam ha tenido dificultades, y no solo académicas. Está aislado, ha sido víctima de acoso escolar constante y, francamente, parece deprimido. Le hemos recomendado terapia, pero he estado demasiado ocupado. Terminó Robert en voz baja. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? ¿El acoso? Desde que empezó aquí. Pero ha empeorado este año. Las redes sociales lo han amplificado todo. Hay videos, señor Carter. Son crueles. Robert cerró los ojos, sintiendo el peso de sus fracasos sobre él. Quiero ver a mi hijo. Encontraron a Liam en la biblioteca, encorvado sobre una mesa con un libro abierto. Pero Robert se dio cuenta de que no estaba leyendo, solo miraba las páginas, absorto en sus pensamientos. ¿Liam? Su hijo levantó la vista y Robert se sorprendió de lo mucho mayor que parecía. ¿Cuándo había sido reemplazado el niño de 1902, cara redonda que pedía cuentos antes de dormir, por este adolescente serio y reservado? Hola, papá, dijo Liam en voz baja. Creí que estabas en Hong Kong. Volví temprano. Robert acercó una silla, algo que se dio cuenta de que no había hecho en meses. Me enteré de lo que pasó hoy, con los acosadores. Liam se sonrojó. No fue para tanto. Sí, lo fue. Y lamento no haber estado allí para verlo. Lamento no haber estado presente en muchas cosas. Por un momento, ninguno de los dos habló. Entonces Liam dijo: estuvo increíble, papá. La mujer que los enfrentó los hizo parecer tan pequeños, no por ser cruel, sino por ser sincera. Dijo que yo era valiente. Tenía razón, dijo Robert, con la voz cargada de emoción. Eres valiente, más valiente que yo. Papá, no, déjame terminar. He estado tan concentrado en construir cosas, en lograr cosas, que olvidé lo más importante que ya tenía. Tú, mi hijo. Te he fallado, Liam, y no sé cómo arreglarlo, pero quiero intentarlo. Liam miró a su padre. Lo miró de verdad, por primera vez en años. No necesito que arregles nada, papá. Solo necesito que me veas. No como tu hijo discapacitado, no como un problema por resolver, sino como yo. Robert extendió la mano y tomó la de su hijo. Te veo, dijo. Y voy a mejorar. Vamos a mejorar. Emma. Estaba limpiando mesas al final de su turno cuando vio el coche caro entrar al aparcamiento del restaurante. El sedán negro parecía fuera de lugar entre las camionetas y los sedanes destartalados que solían llenar el aparcamiento de Mel. Cuando el conductor bajó, Emma lo reconoció al instante, no porque lo conociera, sino porque su cara aparecía en la portada de la mitad de las revistas de negocios en la cola de la caja del supermercado. Robert Carter entró al restaurante como si fuera el dueño del lugar, algo que, dado su patrimonio, probablemente podría haber sido. Pero había algo diferente en él, una humildad en su postura, un nerviosismo en sus movimientos que no encajaba con su imagen pública. ¿Es usted Emma Bennett?, preguntó acercándose a su mesa. Emma se enderezó, consciente de repente de su delantal manchado y su aspecto cansado. Sí, soy yo. Soy Robert Carter, el padre de Liam. Ya me lo imaginaba. Emma dejó el paño de limpieza. ¿Cómo está? Mejor, gracias a ti. La voz de Robert era sincera. Quería agradecerte lo que hiciste y quería preguntarte algo. Emma señaló la mesa frente a ella. Mejor siéntate. ¿Un café?
Por favor. Mientras Emma servía el café, Robert la observó. Probablemente rondaba los 40 y tantos, con la mirada cansada que le producían las largas horas de trabajo y las preocupaciones excesivas. Tenía las manos ásperas por años de trabajo físico, pero sus movimientos eran eficientes y gráciles. Había en ella una fuerza, una firmeza que él envidiaba. «Necesito ayuda», dijo Robert simplemente. «No con los negocios, ni con el dinero, sino con mi hijo. He sido un padre terrible y no sé cómo cambiar eso». Emma se sentó frente a él. «¿Qué te hace pensar que puedo ayudarte? Porque lo viste. De verdad lo viste. En 5 minutos hiciste más por mi hijo de lo que yo he hecho en años». La voz de Robert estaba cargada de autorrecriminación. «Quiero contratarte. ¿Para hacer qué? Para ayudarme a ser un mejor padre. Para ayudar a Liam a sobrellevar todo esto. Para enseñarme a ver a mi hijo como tú lo veías». Emma guardó silencio un buen rato. «Señor Carter, agradezco su oferta, pero no soy terapeuta ni consejera. Soy una camarera que alzó la voz cuando vio algo raro». «Exactamente. Tienes algo que yo no tengo. La capacidad de ver a las personas como realmente son, no como quiero que sean o como creo que deberían ser». Robert se inclinó hacia adelante. «Te pagaré lo que quieras. Cubriré los gastos universitarios de tu hijo, tu hipoteca, lo que necesites». «Ni siquiera me conoces», protestó Emma. «Sé lo suficiente. Sé que defendiste a mi hijo cuando nadie más lo hizo. Sé que viste su valentía cuando todos los demás vieron su discapacidad. Sé que estás criando a un hijo con la misma integridad que tú». Liam me contó sobre Timmy, sobre cómo lo defendió en la escuela. Emma sintió una punzada de pánico. Esto era demasiado. Demasiado. «Señor Carter, no sé nada de su mundo. No sé cómo ayudar a una familia como la suya. Quizás eso sea justo lo que necesitamos», dijo Robert en voz baja. «Alguien que nos vea como personas, no como una marca, una corporación o un problema que gestionar». El primer día de Emma, en la mansión Carter, fue abrumador. La casa parecía más un museo que un hogar, con techos altos, suelos de mármol y obras de arte que probablemente costaban más que el salario anual de Emma. El personal se movía por el espacio como fantasmas, manteniendo la fachada perfecta de una vida que parecía impecable desde fuera. Pero Emma buscaba algo diferente. Buscaba señales de la familia que vivía aquí. Los encontró en la habitación de Liam. A diferencia del resto de la casa, su espacio parecía vivido, personal. Había libros por todas partes, no los clásicos encuadernados en cuero que decoraban la biblioteca de la planta baja, sino libros auténticos, desgastados y muy queridos, novelas de ciencia ficción, biografías de inventores y activistas, poemarios. Las paredes estaban cubiertas de bocetos, dibujos intrincados de máquinas fantásticas, retratos de personas que había observado, paisajes que solo existían en su imaginación. «Son increíbles», dijo Emma mientras estudiaba un dibujo detallado de lo que parecía una silla de ruedas que podía volar. Liam, que la observaba nervioso desde la puerta, se acercó. «Son solo ideas, cosas en las que pienso». «Esto no es solo pensar, Liam, es ingeniería. Estos diseños son sofisticados». Emma señaló una serie de bocetos que mostraban mejoras mecánicas para la accesibilidad en silla de ruedas. ¿Los has enseñado a alguien? En realidad no. Papá no tiene tiempo para sus aficiones. Emma sintió una oleada de frustración que le resultaba familiar. «Esto no son pasatiempos, Liam. Son innovaciones, soluciones a problemas reales». Durante las siguientes semanas, Emma se esforzó por acortar la distancia entre padre e hijo. Empezó con cosas pequeñas, cenas familiares donde se prohibían los teléfonos, actividades de fin de semana que no implicaban llamadas de trabajo, conversaciones más profundas que «¿qué tal la escuela?» y «bien». Pero el verdadero avance llegó cuando Emma descubrió el secreto de Robert.
Estaba organizando su estudio cuando encontró los archivos. Docenas de ellos detallaban una fundación benéfica que Robert había financiado discretamente durante años. La Fundación Carter para Niños con Discapacidad otorgaba subvenciones para equipo médico, financiaba la investigación en tecnología de asistencia y apoyaba a familias que no podían costear la atención que sus hijos necesitaban. Nunca me habló de esto, murmuró Emma, mientras hojeaba informes sobre vidas cambiadas, niños ayudados y familias apoyadas. No le gusta hablar de eso, dijo Jennifer, la asistente de Robert, desde la puerta. Dice que la caridad debería ser privada, pero ¿por qué ocultárselo a Liam? Esto es justo lo que su hijo necesita ver, que su padre lo entiende, que le importa. Jennifer parecía incómoda. Creo que el señor Carter se siente culpable, como si intentara arreglar a los hijos de otros cuando no sabe cómo ayudar a los suyos. Esa noche, Emma se enfrentó a Robert en su estudio. ¿Por qué no me hablaste de la fundación?, preguntó directamente. Robert levantó la vista de su portátil sobresaltado. ¿Qué fundación? No se haga el tonto conmigo, señor Carter. La Fundación Carter para Niños con Discapacidad, a la que le ha estado invirtiendo millones durante los últimos 5 años. Los hombros de Robert se hundieron. ¿Cómo lo supiste? ¿Importa? La pregunta es, ¿por qué se lo ocultas a tu hijo? Porque no es suficiente, dijo Robert en voz baja. Porque puedo ayudar a miles de niños, pero no puedo ayudar a mi propio hijo a sentirse seguro de sí mismo. No puedo detener el acoso, no puedo hacerle amigos, no puedo arreglar lo que está roto. Emma se sentó frente a él. Robert, nada está roto. Liam no está roto. Es un joven brillante, creativo y compasivo que casualmente tiene una discapacidad. No necesita que lo arregles, necesita que lo veas. No sé cómo. Empieza por compartir esto con él. Demuéstrale que su padre comprende los desafíos que enfrenta. Demuéstrale que luchas por niños como él. La primera vez que Liam habló en un evento de la Fundación Carter, le temblaba tanto la voz que Emma se preguntó si se habrían equivocado. El público, una mezcla de donantes, familias y personal de la fundación, lo escuchó atentamente mientras él, con dificultad, pronunciaba sus discursos preparados sobre la importancia del diseño inclusivo en la tecnología de asistencia. Pero algo cambió cuando empezó a hablar de sus propias experiencias. El temblor en su voz dio paso a la pasión, la convicción y la verdad. Sé lo que es que te consideren primero como tu discapacidad y después como tu humanidad, dijo, con más fuerza ahora. Sé lo que es que la gente suponga lo que puedes o no puedes hacer basándose en tu aspecto, en cómo te mueves y en cómo hablas. Emma, de pie al fondo de la sala, sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. A su lado, Robert estaba completamente concentrado en su hijo, con una mezcla de orgullo y arrepentimiento en su rostro. Pero también sé lo que se siente cuando alguien ve más allá de todo eso, continuó Liam. Cuando alguien te mira y ve potencial en lugar de limitaciones. Cuando alguien cree en ti antes de que tú creas en ti mismo, miró directamente a Emma. Hace unos meses, una desconocida me defendió cuando yo mismo no podía. No me conocía, no me debía nada, pero vio en mí algo que yo había olvidado. Vio valentía. La habitación estaba completamente en silencio ahora. De eso se trata esta fundación, dijo Liam. No se trata solo de proporcionar equipo o financiar investigaciones, aunque son importantes. Se trata de ver a la persona detrás de la discapacidad. Se trata de creer en el potencial. Se trata de defender a quienes tal vez no puedan defenderse. Por sí mismos. Los aplausos fueron atronadores, pero Emma apenas los oyó. Estaba demasiado ocupada observando a Robert, quien lloraba desconsoladamente mientras miraba a su hijo. Más tarde, en la recepción, la gente se arremolinó alrededor de Liam. Los donantes querían estrecharle la mano. Las familias querían compartir sus historias. El personal de la fundación quería debatir ideas para el programa. Por primera vez en su vida,
Liam fue el centro de atención no por su discapacidad, sino por su capacidad de inspirar, liderar y marcar la diferencia. «Lo hiciste bien, chico», dijo Emma, encontrando un momento de tranquilidad con él. Estaba aterrorizado, admitió Liam. Pero también emocionado. Sentía que por fin usaba mi voz para algo importante. Así es la valentía, respondió Emma. Tener miedo y hacerlo de todos modos. El video del discurso de Liam se volvió viral. En una semana. No el tipo de viral cruel que una vez lo hizo encerrarse en su habitación, sino el que genera conversaciones, cambia mentes y abre corazones. Los medios de comunicación recogieron la noticia, los usuarios de redes sociales la compartieron con subtítulos sobre inspiración y valentía. Y de repente, Liam Carter no era solo el hijo discapacitado de Robert Carter, era una voz a favor del cambio. Pero la verdadera transformación estaba ocurriendo más cerca de casa. En la Academia Riverside, el ambiente había cambiado. Todo empezó con Tyler Morrison, el mariscal de campo que había sido el principal atormentador de Liam. Se acercó a Liam después de que el video empezara a circular, y su habitual arrogancia fue reemplazada por algo que parecía arrepentimiento, genuino. «Hola, Liam», dijo, parándose junto a su casillero. «¿Podemos hablar?» Liam levantó la vista, cauteloso. «¿Qué quieres, Tyler?» Quería disculparme. Por todo. La forma en que te traté, las cosas que dije, estuvo mal. Me equivoqué». Liam estudió el rostro de su antiguo acosador, buscando señales de sarcasmo o crueldad. En cambio, vio vergüenza, arrepentimiento, tal vez incluso un poco de miedo. «¿Por qué ahora?», preguntó Liam. Tyler bajó la mirada. «Vi tu discurso, ese que está por todas las redes sociales, y no dejaba de pensar en lo que dijo esa mujer ese día, sobre mi miedo. Tenía razón. Tenía miedo de ser diferente, miedo de no ser popular, miedo de no ser perfecto. Así que me aseguré de que siempre hubiera alguien a quien admirar». Miró a Liam. «Pero tú no eres el débil. Yo lo soy. Te enfrentas cada día a la certeza de que te van a juzgar, y lo haces de todos modos. Te mantienes firme y dices tu verdad incluso cuando te tiembla la voz. Esa es la verdadera fuerza». Liam guardó silencio un buen rato. «Disculparte es un comienzo, Tyler, pero lo que importa es lo que hagas después. Lo sé. Quiero hacerlo. Mejor. Quiero ser mejor». El cambio en la escuela fue gradual, pero real. Los estudiantes que antes ignoraban a Liam comenzaron a reconocerlo en los pasillos. Algunos incluso se acercaron a él para hablar de sus ideas, para mejorar la accesibilidad en el campus. El profesor de arte pidió exhibir sus bocetos de ingeniería en el pasillo principal de la escuela. El equipo de debate lo invitó a unirse, pero el cambio más significativo se produjo en el propio Liam. El chico tranquilo y retraído, que antes intentaba hacerse invisible, se estaba convirtiendo en un joven seguro de sí mismo, que usaba su voz para defender a los demás. Emma estaba revisando las solicitudes de subvenciones de fundaciones cuando se topó con algo que le aceleró el corazón. Entre los papeles había una propuesta de una pequeña organización sin fines de lucro de su antiguo barrio, el mismo centro comunitario donde Timmy trabajaba después de la escuela. La propuesta consistía en un programa que brindaría capacitación tecnológica y mentoría a niños con discapacidad en comunidades marginadas. Era precisamente el tipo de iniciativa comunitaria que las grandes fundaciones solían pasar por alto, centrándose en organizaciones más grandes y consolidadas. Pero Emma vio algo más en la propuesta, una oportunidad de ampliar el alcance de Minomet Center, la fundación más allá de las comunidades ricas a las que tradicionalmente había servido. «Robert», dijo, irrumpiendo en su oficina con los papeles en la mano. «Encontré algo increíble», le explicó la propuesta, observando cómo Robert despertaba su instinto empresarial.
Preguntó sobre los requisitos de financiación, los modelos de sostenibilidad y los resultados medibles. Pero Emma vio algo más. En sus ojos, entusiasmo genuino. Esto es exactamente lo que deberíamos estar haciendo, dijo. No solo ayudar a los niños que pueden costear escuelas privadas y terapias costosas, sino llegar a los niños que no tienen ningún recurso. Tienes razón, dijo Robert, pero necesitaríamos reestructurar toda la fundación. Ampliar nuestra misión, contratar personal nuevo y desarrollar nuevos programas. Así que lo reestructuramos, dijo Emma simplemente. Lo hacemos más grande, mejor y más impactante. Fue entonces cuando Liam entró en la oficina con una pila de bocetos. Papá, tengo algunas ideas sobre el nuevo software de accesibilidad que estamos financiando, empezó, pero se detuvo al ver los papeles esparcidos sobre el escritorio. ¿Qué es todo esto? Emma y Robert intercambiaron miradas. Habían planeado hablar sobre la expansión de la fundación con Liam, pero no tan pronto. Estamos pensando en expandir la fundación, dijo Robert. Llevarla a nivel nacional, ayudar a niños que no tienen las mismas ventajas que ustedes. Los ojos de Liam se iluminaron. ¿Como los niños del barrio de Emma? Exactamente así, dijo Emma. Niños igual de inteligentes, igual de capaces, pero que no tienen acceso a los recursos que necesitan. Quiero ayudar, dijo Liam de inmediato. No solo como portavoz, sino como socio. Tengo ideas, programas que podríamos desarrollar, maneras de usar la tecnología para nivelar el campo de juego. Robert miró a su hijo, realmente lo miró, y no vio al niño discapacitado por el que alguna vez se había preocupado, sino a un joven con visión, pasión y la determinación de cambiar el mundo. Hagámoslo entonces, dijo. Todos, juntos. Un año después, Emma se encontraba en el mismo lugar donde se enfrentó por primera vez a los acosadores de Liam. Pero ahora, en lugar de una escena de crueldad, presenciaba algo hermoso. Liam estaba liderando un grupo de estudiantes de secundaria.